Me acuerdo que una vez me escribió el Chicharito. Yo no soy futbolero, pero al quinto mail de él, ¿quién es Javier Hernández que me está escribe y escribe que su novia quiere ser conductora y no sé qué? O sea, a ese nivel de personas tenías acceso. ¿Te gusta la innovación, el marketing y quieres aprender sobre las tecnologías más innovadoras del mercado? Quédate porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top. Yo soy Juanjo Artero y cada semana entrevistaremos a importantes líderes de la industria para ayudarte a desafiar el futuro. Suscríbete y estarás a un paso de llegar a la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Yo soy Juanjo Artero y cada quincena entrevistaremos a las mentes más innovadoras sobre tecnología, marketing y negocios digitales. Hoy tenemos un episodio muy especial, tenemos un colega del área de medios de comunicación y buen amigo. Él es un emprendedor inspirado en la creatividad del desarrollo y diseño de empresas y su comercialización. Es músico, le encanta tocar la batería y tiene su propia banda. Es un runner, pero de corazón. Es esposo, tiene 2 hijas espectaculares y hoy desempeña el rol de Senior VP Commercial LATAM en All Interactive y General Manager de All Interactive México. Les presento a Jorge Murillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Contento. Qué gustazo tenerte a ti. Igualmente, gracias por la invitación. Oye, antes de empezar por la entrevista, me encantaría saber tu pasión por la música y por la batería concretamente. ¿De dónde sale? Está muy chistoso. Bueno, mis papás fueron músicos también a manera hobby, pero mi incursión en la música se desarrolló por una necesidad, porque fui bastante tremendito en la escuela cuando estaba en secundaria y mi papá seguido me amenazaba: si repruebas un año no te vuelvo a pagar nada de escuela en lo que viene de tu carrera. Pues reprobé un semestre de preparatoria y afortunadamente había estado tomando yo clases de batería y me gustaba mucho la batería. Tendría como 17 años y un buen colega me invitó a trabajar en aquel entonces, estoy hablando de los 1990 y finales. Los conjuntos musicales y las bandas eran muy requeridas para las fiestas. Eran bandas de 18 músicos, bailarinas y todo eso. Ahora son DJ, pero entonces eran... y me metí a trabajar ahí. Coño, hice muchísimo plata porque pues trabajabas 2-3 veces a la semana, en fiestas, bodas, aniversarios, lo que fuera, y me pude pagar muy bien el resto de los estudios. Agradecí mucho la experiencia que me dio mi padre. Fue un poco dura en ese momento, pero la verdad es que me enseñó mucho de lo que la carencia y la oportunidad se puede dar. Le agarré mucho gusto a la música, me hice bastante bueno, hasta que la dejé a finales de los estudios porque ya estaba harto de estar tocando para estudiar. Y luego la volví a retomar y hoy está muy chistoso porque hoy lo hago por placer y porque tengo grandes amigos y muy importantes ejecutivos de la industria en una banda que nos inspira a tocar todo el tiempo que podamos. Y bueno, se convirtió en el nuevo golf. Conozco muchos ejecutivos importantes que son músicos. Pero fue eso la raíz de mi inicio musical. Qué curioso, oye. ¿Y por qué la batería? ¿Por qué es tu instrumento favorito? Yo creo que me gustaba golpear, caray, porque ya era lo último. Sabes que yo siempre he respetado mucho los instrumentos de tiempo, los rítmicos. De alguna manera pareciera que es un poco controlador, pero pones la base de todo. Y en mis equipos, hasta a veces en términos familiares, pongo mucho de ejemplo la batería porque de alguna manera marcas el ritmo de cómo va el resto. Okay. Y tú te puedes equivocar y se jodió el resto del performance. Puede equivocar un guitarrista, un cantante y no pasa nada. Pero se equivoca un baterista y se llevó al bajista y se llevó al vocalista y se llevó a todos lados. Entonces me llamó mucho la atención que era un instrumento que lideraba el performance y además era el único que era bueno ahí. En Qué curioso, tal y como tú eres, ¿eh? No sé si controlador ese sistema, pero mi esposa diría que sí. Oye, ¿cómo se llama tu banda y qué género tocáis? Esta se llama Hilo de Voz, es una banda argentina-mexicana porque, yo los voy a mencionar, pero el guitarrista es Mariano Perotti, el CEO de Diallo, y luego está un guitarrista maravilloso que se llama, el guitarrista es Mariano Perotti, el tecladista es Diego Erickson, que fue vicepresidente de Unilever en Latinoamérica por muchos años. El cantante es un gran amigo que es el director de marketing de Rotoplas, y luego el bajista es el director de marketing de otra compañía, Oleika, maravillosa. Entonces somos como que de la industria y creo que llegamos los viernes con unas ganas de reventar el rock. Entonces música argentino-mexicana, puro rock. Puro rock.
Qué interesante. Oye, en una de esas me invitas, me encantaría Me verlo. van a invitar y hasta que vengan al podcast tienen mucho que decir seguramente. Buenísimo. Oye, Jorge, antes de arrancar con la entrevista, también quería que la audiencia te conociera un poquito más en profundidad, ¿no? Sé que cuando tenías 17 años tuviste una enfermedad súper extraña que nadie conocía en México. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Yo creo que aunque a veces se escuche morboso este tipo de cosas, hay cosas que nos marcan en la vida y que después te ayudan a tomar decisiones muy prácticas por el pasado. Esa vez me dio una enfermedad que por un buen rato no supimos qué tenía y me dejó paralizado del cuerpo por muchísimo tiempo, y entre investigaciones y procesos, inyecciones y muy malos ratos, finalmente se encontró que era una brucela, se llama enfermedad brucelosis, que se mide por titularidades. Entonces, a esa edad estaba yo muy emocionado porque se acercaba la gente del Instituto Médico del Servicio Social y las instituciones médicas a estudiarte, porque tuve la titularidad más alta del país, pero por un momento pensé que esa parálisis iba a quedar para toda la vida, padres llorando, madre y todo, era un terror. Y ahí es donde ves cómo se te jodió a tus 17 y 18 años lo que te restaba de vida. Gracias a Dios se encontró, me recuperé, ninguna secuela, y no es necesario pasar por ese tipo de experiencias para poder valorar todo lo que resta de la vida, caray. Pero sí estuvo feo. Sí, no tuvo que ser un reto enorme y tuviste que ser de los más famosos, ¿no? En la institución médica, ¿no? Estaba yo muy orgulloso, porque estaba muy fotografiado y estudiado. Muy bien. Oye, Jorge, tuve la oportunidad de revisar tu trayectoria. Gracias. Estudiaste sistemas computacionales, Sí. luego hiciste un MBA. Sí. ¿Cómo y por qué pivotaste en tu carrera y pasaste de esta área a enfocarte mucho más a la comercialización, ¿no? En medios? ¿Cómo fue? Está chistoso porque siempre fui muy amante de la producción audiovisual, ese tipo de cosas, y a los 17 años trabajé en una compañía que se llama Telecable del Centro como camarógrafo. Entonces veías cómo editaban todos los videos y todo, ya eran computadores, y eso que te estoy hablando de hace 26, 7 años. Entonces, honestamente, esas carreras de comunicación y que estaban relacionadas con marketing se me hacía demasiado historia, filosofía. Yo quería técnica, yo quería algo que de verdad fuera la colita de todo el sistema de desarrollo de producción. Y me fascinó la programación. Finalmente, para quien ha tenido chance de programar, es la máxima expresión de la creatividad. Te tienes que aprender un lenguaje, pero después creas ventanas, procesos, estructuras. Creo que nunca me dediqué a esa carrera, pero quien en algún momento quiera desarrollar su cerebro a otro nivel, estudiar un momento programación, de verdad que les va a ayudar a eventualmente resolver cualquier parte de tu vida. Sí, definitivamente. Eso, y bueno, tuve que estudiar una maestría porque no me iba a dedicar a los sistemas computacionales, y entré a trabajar a Sony a los 22 años. Bien jovencito. Pues sí, ahora sí lo veo bien jovencito. Antes tiempo yo ya era todo un hombre hecho y derecho, pero ahorita ya lo veo bien chavito. Y tenía que desarrollar otros skills más de negocio, y para eso estudié esa carrera. No era para vendedor, era más bien para planificador de medios. Empecé a entender todo el tema de los medios, cómo funcionaba. Hace 25 años los medios eran televisión, y algo de prensa y algo de radio. Entonces estudié todo eso y me dediqué a planificación de medios. No lo va a parecer posiblemente ahora, al menos eso dicen mis amigos, pero yo suele ser una persona tremendamente introvertida, poco social. Entonces ventas evidentemente no era el proceso que yo debía seguir, pero se me dio. Pero hubo un punto siempre hay un punto de inflexión en la vida de uno. Me casé a los 24, y ahí me di cuenta que si podía con el matrimonio, podía con cualquier relación y hasta la fecha en eso. Oye, ¿y quién te inspiró para dar ese paso? Porque hoy en día eres un crack en la comercialización de medios. O sea, gracias. Sabes que yo soy un tipo con tremenda suerte. Dios me ha puesto al lado de personas muy, muy, muy buenas. He de decirlo, aunque se va a oír muy romántico, pero me casé con una mujer espectacular que estaba en el mismo negocio que yo, y me ha impulsado, a las buenas y a las malas, a generar, a producir como de lugar. Y incluso me acuerdo en pandemia, todavía cuando yo ya todo el mundo en pandemia, yo creo que hubo un momento que dijimos, pues ya valimos, aquí nos quedamos, y fue la primera que me dijo, órale, flaco, darle con todo. Y me casé muy joven, y ella fue una inspiración muy particular porque creyó en mí todo el tiempo, estaba muy
confiada que yo estaba planeado para hacer algo muy cool, muy padre. Y me metió mucho esa idea. Pero además tuve jefes, no he tenido un solo jefe que yo diga, uy, qué mala racha tuve, como ahora seguramente muchos pasa, porque el tema de liderazgo está muy atrofiado. Pues tuve una suerte impresionante, en Sony tuve un jefe espectacular, Ángel Orengo, después en Sony cuando se hizo, eso era Columbia, cuando todavía se llamaba Columbia TriStar, Ángel Orengo espectacular, llegó a ser un ejecutivo a nivel global. Walter Rodríguez fue un maestro de muchos de nosotros, que fue Senior Vice President de Sony en Latinoamérica por mucho tiempo. Hasta los actuales, Sergio Pisolante en E! Entertainment, un mago de la industria del espectáculo y del entretenimiento. Miguel Cárdenas, hoy en día el tipo maneja todo el revenue de Warner Bros. Discovery en Latinoamérica, un maestro técnico, persona maravilloso, e incluso el que tengo ahora, que no voy a echar flores para no quedar, pero es una inspiración constante y un reto maravilloso. Yo tuve la suerte de encontrarme jefes maravillosos. Colegas de todo tienes, pero tuve una generación que además hoy en día esos colegas están en posiciones bien importantes porque dependíamos del mismo liderazgo. Entonces, cuando me agradezco que digas que tuve una trayectoria o que tuve una trayectoria muy maravillosa, híjoles, cómo es importante haber tenido y caído en la suerte de tener buenos mentores en esa edad. Algo que yo le he dicho mucho a los chicos con quien he trabajado, más que estar buscando a veces sueldos y a veces estar buscando el nombre de la compañía maravillosa global, búsquense una persona que en cierto proceso de su vida les detone, los catapulte. Eso nadie te lo va a pagar después. Y puedes estar trabajando en una empresa internacional tecnológica maravillosa y tener un hijo un jefe que es tóxico. Dejen esas empresas. Entonces, en respuesta a lo que me dices, tuve jefes maravillosos. Y esos jefes claramente son líderes, porque si no, no hablarían así de ellos. O sea, me queda clarísimo. Siguen estando ahí y siguen siendo galardonados por la industria. Y eso hace la diferencia, porque la gente que ellos desarrollaron hoy son altos ejecutivos en esos grupos. Oye, Jorge, ¿sabes que siento tu energía y siento que te encanta esta industria y lo que estás desarrollando, ¿no? Pero si hoy en día me tuvieras que decir, ¿qué te apasiona más de esta industria en la que estamos y que está teniendo como una transformación muy grande? ¿Qué sería? No conozco tantas industrias como para poder compararlas, pero lo que sí puedo estar muy seguro es que estos 25 años que llevo en la industria, caray, cada año ha sido uno tras otro en diferencia total. Particularmente los últimos 10 años, nuestra industria de los medios y la publicidad cambian cada mes. O sea, cuando uno cree que entiende una industria, los suscriptores empiezan a caerse, o cuando uno cree que entiende la tecnología, el algoritmo empieza a cambiar, entonces tus precios, tu modelo comercial cambia. Creo que lo más interesante de esta industria es el cambio constante que tienen y que te inspira a mantenerte actualizado, y definitivamente es un negocio de mucha gente, algo que hace 25 años no consideré tan atractivo, que era mucha gente con la que hay que tratar, mucha gente a la que hay que buscar. Hoy me apasiona, me encanta conocer personas, me encanta desarrollar proyectos, me encanta que se finalice algo y que todo el mundo diga, wow, qué chingón. Entonces, eso tiene esta industria, porque no sé si en otras tienes tanta capacidad de generar proyectos tan constantes como lo es los medios y las marcas. Puta, más vale que hagas 10 al mes, y esto lo tiene esta industria. Cambia mucho y los procesos son cortos para desarrollar proyectos y casos de éxito muy puntuales en el corto plazo. Definitivamente la industria lo permite, pero yo puedo decir que tú eres una persona súper empática, que sabes conectar, que sabes leer muy bien a la gente y que genera relaciones con mucha facilidad. Pues ya no sé si fue mucho la ayuda que las marcas que representé eran bastante líderes en el mercado. Entonces, ya sabes, cuando traes una marca importante atrás, te abren las puertas maravillosas, llegas y eres el tipo de, el personaje de, y eso me ayudó mucho a que donde fuera era fácil que las puertas se abrieran. Pero cuando te das cuenta que al final del día los negocios que hacemos son con personas que tienen hijos o tienen amor o no tienen amor, o tienen malas relaciones interpersonales, o tienen problemas sociales, psicológicos, sexuales, alcoholismo, son personas. Cuando estás haciendo negocios con ellos, hay que entender que más que representan una marca o algo, son personas a las que hay que ayudarlas a que tengan su trabajo y tengan sus casos de éxito y tengan el aplauso de la gente que colabora. Cuando entiendes que estás negociando, que estás desarrollando proyectos con personas,
comunes y corrientes, creo que se genera una empatía y eventualmente un negocio, un caso de éxito. Totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, vi tu experiencia y es increíble, ¿eh? Porque has trabajado en varios grupos de comunicación líderes, desde Sony Pictures, pasaste por Discovery Networks, NBC Universal, que son medios líderes en tele de paga, ¿no? Sí. ¿Cómo empezó tu aventura en este tipo de medios de comunicación que te llevó a crecer tanto hasta el día donde, o sea, hasta la posición en la que tienes hoy, ¿no? No, bueno, pues ojalá no se haya acabado ahí y gracias por pensar que fue así. El entrar yo en su momento a Columbia TriStar, que era la compañía que en Latinoamérica producía, distribuía y comercializaba los canales de Sony y AXN en aquel tiempo. Fue un caso pues, de que ya te metes a internet, porque sí había internet cuando yo empecé a buscar trabajo, y encuentras una posición, haces como 800,050 entrevistas y te quedas. Yo iba llegando de vivir en Irapuato, Guanajuato, mi padre viajaba mucho por su trabajo y me tocó vivir ahí. Estábamos en la misma preparatoria, una actriz que se llama Silvia Navarro, a lo mejor conocerán, Carlos Lora de Mola estaba también en Irapuato trabajando en el predio de ahí y nos venimos a triunfar a la ciudad. Aquí de México. A triunfar. A ellos les fue muy bien. Bueno, pero entré a trabajar en televisión de paga y una vez que entré a esa compañía, ya en ese momento Columbia TriStar pasó a ser Sony Pictures y por, no te miento, 6 años se convirtió en el network más grande en México. Hoy las cosas han cambiado mucho, pero en ese momento era el network más grande en facturación, en share de audiencia, tenía cerca de 10, 12 canales, no había tanta variedad de canales de televisión, había una distribución bastante limitada, yo creo que no llegaba ni al 40% de penetración en México, pero empezaron a llegar los millones y millones de pesos de las marcas, y bueno, era un glamour trabajar en esas cosas. Sin embargo, me tocó una época muy padre porque la gente no entendía la televisión de paga, cómo se distribuía, no podías medir los alcances, no sabías qué gente te veía, entonces basabas mucho tu comercialización en una marca, en los contenidos, en mira, es Desperate Housewife, es Lost en aquel tiempo, es Grey's Anatomy, y pues, los ratings venían de televisión abierta, todo era rating, audiencias, y esto se vendió mucho por una estrategia más cualitativa que cualquier cosa. Me apasionó tanto, lo entendí tanto que me fue muy bien y no hubo manera de salirme de televisión de paga por 20 años. Por 20 años. Oye, ¿y cuándo fue el punto donde Sony pasó de tener casi un monopolio, ¿no?, dentro de la parte de televisión de paga, a que entraran el resto de grupos, ¿no?, al mercado? Yo tenía un jefe que hace 20 años decía, y no todo el mundo le creíamos, que iba a haber 3 networks en el mundo que dominaran la industria de los contenidos televisivos en aquel momento, y creo que está sucediendo. Entonces las propiedades de los canales, o sea, hubo un momento que, no te miento, había cerca de 10 networks de televisión consolidados importantes individuales, al menos en Latinoamérica, y hoy existen dos networks grandes consolidados importantes que tienen posiblemente el 70% del share de la audiencia. Tuvo mucha razón en ese momento. Entonces, mi paso por las empresas que he tenido chance de poder participar, pues hoy están mixeadas o pertenecen a otras empresas. Era muy difícil porque cuando hay un ejercicio de negocio que a los ejecutivos nos piden mucho hacer, que se llaman los LRPs, que es cuando haces pronósticos de negocio a los próximos 5 años. Cuando se empezó a dar el compradero y vendedero de canales y que de repente, me acuerdo Warner, que pasó a ser Turner, pero luego los compró AT&T, que los tipos hacían telefonía, no sabían nada y entonces mejor se lo vendió a Discovery. Cuando te pedían hacer esos ejercicios decías, güey, yo no sé si el siguiente año, ¿por qué hago un ejercicio 5 años y el siguiente año igual voy a estar vendiendo hamburguesas porque me compró McDonald's? Definitivamente, ¿sabes? Se quedaba obsoleto, ¿no? Se mueve todo muy cañón, muy cañón, entonces no necesariamente eran las marcas particulares de los networks, era lo que en ese momento representaba la compañía que estabas comercializando. Está increíble, tuviste una gran etapa, sobre todo cuando empezabas la carrera. La buena de la televisión de paga en ese momento estuvo maravilloso. Definitivamente. Oye, Jorge, hace 3 años fuiste pionero porque creaste Ole Interactive, que no sé si la audiencia lo conoce, pero forma parte del grupo Ole Communication. Es un grupo con sede en Miami, Florida. Sí. Y si la audiencia no lo conoce, está formado por 3 grandes players que son líderes, ¿no? HBO Latinoamérica, A&E Network de Latinoamérica y Network, ¿no? La verdad que es un grupo que he tenido la oportunidad de analizarlo también previo a la entrevista, y es que
medio de comunicación que crea y lanza es un exitazo en toda América Latina. Sí. O sea, Ellos encontraron una forma. Bueno, primero no lancé yo Olé Interactive solo, es un grupo de personas maravillosas. Yo fui el de la colita y fue espectacular la idea y el proceso. Fue mentes maravillosas que ahorita te platicaré, pero en efecto Olé Communications fundó HBO Latinoamérica, después la tuvo que vender a Laura Warner Bros. Discovery. Okay. Pero esta empresa fundó la televisión de paga en Latinoamérica hace más de 30 años. Hay una persona que, para no mencionarla, a él sí, para que veas, la persona más brillante que he conocido en los negocios, y no lo digo yo, lo dice Azcárraga, lo dice Salinas, lo dice quien tú hables. Esta persona que fundó esta compañía, fundó la televisión de paga en Latinoamérica, puso oficinas en todos los países que se requería, se trajo licenciada las marcas de televisión más importantes y fue propietario, o es propietario de todas esas compañías que mencionaste. Hoy en día él es, o esta empresa es el holding de compañías como NBC Universal, de A&E Networks, ya HBO ya no, pero sí de Olé Interactive es 100% propietaria, tiene derechos de béisbol en Latinoamérica, tiene estaciones de radio, tiene una cantidad de empresas de comunicación gigantes que nadie conoce la empresa, que nadie conoce la empresa tú porque ya la leíste, sí. Pero han sabido hacerse de unos partnerships por manejar las cosas claras, por ser disciplinados, por ser bien relacionados, por ser bien intencionados. Y esta empresa, que es posiblemente todavía la más grande en distribución de televisión de paga, todavía la más grande porque distribuye los propios y la competencia, pues encontró la manera de diversificarse en propiedades como la empresa que Olé Interactive se creó. Sí, en efecto, yo llegué a Olé Interactive puede empezar a pasarme a 2020. Uh-huh. En abril del 2020 me incorporé a Olé Communications y ahí montamos Olé Interactive. Basado en Miami, pero la oficina principal está en México, estamos en 8 países, somos más de 140 empleados y ha sido un éxito. 8 países, 140 empleados en menos de 3 años. En menos de 3 años. Pongamos 2 porque el primero como que nos pasó un poquito de noche, honestamente, pero sí, en 2 años creció mucho. Estuvo increíble. Oye, Jorge, como decías, has trabajado en diferentes TVs de paga, pero realmente hay una que es muy especial para ti, porque es como tu bebé, tu hijo, ¿no? Que es E! Entertainment. Ah, bueno. Cuéntanos cómo conseguiste relanzar o renacer ese medio, porque hoy en día es un medio reconocido a nivel global. Pues yo creo que de hecho es un poquito al revés. Fíjate, E! Entertainment lo manejaba en ese momento el que presidía E! Entertainment, Sergio Pisolante. El personaje les digo, que hoy en día sigue siendo para mí una de las personas más espectaculares. Tiene un ojo para el contenido, para las marcas, un liderazgo de trabajen. Yo me traje a los chingones, hagan lo que tengan que hacer, pero que esta marca sea. Él fue el que le dio la vuelta a la tortilla de E! Entertainment, yo estaba a cargo de México. Y cuando él me invita a participar para manejar la compañía acá, pues era mucho por mis skills comerciales, porque había que vender una marca que pues no tenía rating. Uh-huh. Pero él me dio la posibilidad de poder empezar a desarrollar producciones locales que en su momento fueron muy relevantes. Me acuerdo que había un programa que se llamaba Zona Trendy que hicimos por 6 años, que facturaba cañón, y entonces creamos una propiedad local que facturaba mucho, que el canal no tuviera audiencia, facturaba mucho, y luego que La Sopa México con Eduardo Videgaray, y luego que Fashion Police con una versión mexicana con Oscar Madrazo y con otros personajes, facturamos desarrollando las marcas internacionales localmente. Me atrevo a decir que fue de los primeros canales que hizo este spin-off de las propiedades gringas importantes, como Fashion Police, The Soup y más, y las trajimos a México y a Latinoamérica. Y la alfombra roja, que era maravillosa en Estados Unidos, la trajimos para acá y las alfombras rojas eran espectaculares. Sergio tuvo esa visión, me dio oportunidad de hacer y deshacer, hacer alianzas con expansión para sacar México. Él diseña la marca E! Me acuerdo que yo había fiestas, hicimos mucho Well Done. ¿Te llegaste a ver Well Done? Sí. Tú estás en tus 39, pero sí había Well Done en tus tiempos. Well Done fue una marca que era tremenda en Estados Unidos y nos la trajimos a América Latina a hacer Well Done en los antros más de moda en toda la región. Entonces se hizo tan poderosa la marca E! Que no me acuerdo si alguien se acordaba que llegan al aeropuerto de Cancún y estaba el logo de E! En el cocobongo.
Y yo, what the fuck, o sea, ¿y estos tipos por qué están robándose? O te enterabas que había fiestas de E! Entertainment que se vendieron en Guadalajara, porque la marca se hizo muy poderosa. La audiencia logró tener sus bemoles, pero hay un índice de televisión de paga que se llama, bueno, para no traducírselo de tal cual, pero es lo que te toca ganar por la audiencia que tienes, lo que te corresponde facturar en base a... El proyectado de lo que tienes que facturar según una audiencia. Sí, exacto. Si tu share de audiencia es el 8%, bueno, entonces en el pie de inversión publicitaria te correspondería el 8%. Okay. Exacto. Y facturaba 4 veces más de lo que le correspondía, pero era un poder de marca, una producción original, un liderazgo excepcional y un equipo entradísimo. Entonces, y lo lanzamos solo, porque era parte de otro grupo. Y con Sergio me invitó a lanzarlo en México y en Latinoamérica, pues, junto con Daniela Chaparro, otra ejecutiva espectacular, se montó ahí solito. Era el único canal que vivía solito, todos los networks gigantes y canal solito. Facturamos, rockeamos, eventos. No había quien no conociera E! Entertainment en su momento y bueno, fue... un posicionamiento de marca enorme en tan poco tiempo. Oye, Jorge, ¿y cuál fue tu mayor reto estando en esta posición? Porque cuando estabas en E! Entertainment, liderabas, eras country manager de México y de Centroamérica, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor reto? El negocio está en México y Centroamérica, el resto de la región era muy chiquito, por eso estábamos nada más para esos países. Mi mayor reto fue que yo estaba muy chico porque tenía 30 años y no tenía ninguna otra experiencia en manejar un equipo localmente porque venía de otras empresas donde éramos un montón y acá me tocó, éramos 2 empleados cuando iniciamos la marca en el canal en LATAM, en México. Y terminamos siendo lo que es NBC Universal, han de tener 100 empleados acá en México, es decir, mucho más grande. Pero el reto fue desde montar la compañía, el departamento legal, la razón social. Yo no sabía nada de producción, yo no sabía de distribución, yo no sabía de contenidos. Tenía 30 años, te puedes encandilar, no sé si encandilar sería la palabra, como que una marca tan importante, una posición importante, te podría confundir y desviar, y es mucha fiesta, la gente... Me acuerdo que una vez me escribió el Chicharito, yo no soy futbolero, pero al quinto mail de él... salgo y le digo a mi equipo, ¿quién jodidos es? ¿Cómo se llama? ¿El Chicharito? Javier Hernández, 33, bueno, no voy a decir eso. Javier Hernández, digo, ¿quién es Javier Hernández que me escribe que su novia quiere ser conductora y no sé qué? O sea, a ese nivel de personas tenías acceso y si te confundes tantito, el negocio se cae. By the way, su novia resultó ser una chica que hoy es la mejor podcastera que conozco en el mundo. Y yo la nombro porque ella me ha nombrado muchos podcasts. Se llama Leticia Sagún, que creó este podcast de... ¿Mentira se llama? Ideas, ahorita me acuerdo, dudas, algo de dudas. Se regalan dudas, estoy muy mal con ella. Se regalan dudas y es espectacular. Y bueno, ella fue un personaje que nos la trajimos, empezó a conducir y se hizo maravilloso. Pero esa fue la experiencia más grata, el poder haber traído mucho talento, Renato López, que desarrollamos, y la más complicada fue no perder el foco que era generar dinero. Okay. Y sí se generó. Y sí se consiguió. Sí, afortunadamente. Sobradamente. Tenía mucha gente que me decía, no andes pendejeando, concéntrense en lo que es. Oye, me gustaría arrancar un segundo bloque dentro de la entrevista que está mucho más focalizado en la innovación, ¿vale? Que es algo que a nosotros en este podcast nos encanta. ¿Cómo crees que la innovación tecnológica dentro de la industria de medios está cambiando la industria? Y más concretamente, ¿cómo lo está haciendo en Interactive? En base a tecnología, bueno, la realidad es que nosotros tenemos una base fundamental del negocio que está mayormente orillada a la creatividad. Entonces, todo lo partimos en base a la creatividad y eso nos da automáticamente un valor sugerido sobre las personas. La tecnología, las plataformas y todo lo que venga en novedad, para nosotros va a ser siempre un segundo plano. No que sea dispensable, ni mucho menos sumamente relevante, pero de nada nos va
¿te acuerdas de ese dicho que decían más con tele de que el contenido es el rey, pero distribución es la reina y todo eso? Bueno, esto sigue siendo la misma cosa, porque la distribución se tornó más compleja, la distribución está atada a tecnología, porque son plataformas sociales, digitales, o es inteligencia artificial, o es streaming, esa es la distribución, y esa es la tecnología que cambia todo el tiempo. Okay. Pero de nada sirve si tienes un iBot maravilloso y los contenidos son una basura, ¿no? Entonces, basamos la estrategia de esta compañía en desarrollar creatividad y contenidos de primera. Una vez que eso se tuvo y se mantuvo, la tecnología y la innovación la tienes en manos de 3, 4 personas que en nuestra oficina, nuestro equipo, Jonathan, Reinaldo y todo el equipo de estrategia y tecnología, son los tipos más curiosos, lectores, nerds que hay. Facilitan mucho el tema porque todo lo que haga nuestro equipo creativo tiene una salida estratégica tecnológica maravillosa. Yo sé que tú estás metido mucho con inteligencia artificial y nuestros equipos se han involucrado mucho porque se convirtió en ahora una mejor manera de desarrollar contenido y en una manera mucho más eficiente de distribuirlo. Pero insisto, la base está en creatividad, la tecnología es nuestra distribución. Pues, Jorge, me encantaría saber cómo es la apuesta de All Interactive para la comercialización de OTTs, tanto propias como de representadas. Fíjate que he tenido esta plática con muchos que están involucrados. De hecho, ayer, bueno, para cuando se escuche el podcast ya no va a ser, pero hay un día que se llama el Día del Streaming que lidera Roku, y ayer hubo un evento muy importante, estaban los principales OTTs de la región. Y se hablaba mucho de que fuera de la gente que está metida, de que todo mundo sabe lo que son los canales digitales y su distribución, pero nadie lo entiende. Nadie lo entiende. Hay mucha producción, hay muchos canales, pero nadie creemos, o se mencionaba informalmente en esas pláticas, nadie está rockeando. Nadie ha rockeado de la manera que en su momento Netflix, Amazon Prime, pero de las AVODs, de las que son gratuitas y son desarrolladas por publicidad, no han sabido rockear ninguna. Nosotros tenemos la propia representada en alianza con Testmate, que es posiblemente el canal digital de temática de lifestyle y gastronomía más importante en el streaming digital, y logras tener muchas audiencias, tener muchos suscriptores. La monetización no es mala porque tiene 2 medios, la programática y la directa, pero en el caso de el resto de las plataformas, híjoles, creo que está haciendo cuesta arriba el desarrollo de la supervivencia de las OTTs. Si bien le restan mucha audiencia a los canales de televisión de paga y abiertas, creo que la monetización está siendo compleja y puede ser peligrosa, porque si ahorita te encuentras con 35, 40 distintos canales y una variedad impresionante de contenidos, es mi impresión, es la plática informal que sucede en la industria de que pueda tener que consolidarse pronto otra vez en 10, en 7. Porque tienden a desaparecer por falta de ingresos potenciales. Entonces, no es un negocio de All Interactive directo. Sin embargo, All Interactive tiene una plataforma, somos propietarios de un ad network muy importante tecnológico, se llama PML, que está basado en Argentina. Y PML tiene, me atrevo a decir, uno de los inventarios más fidedignos y más destacados, entre ellos un montón de canales de televisión digital. Nuestro negocio, aparte del propio con Testmate, es distribuir y comercializar a manera de pauta digital los canales de televisión de OTT. Mi experiencia es, la industria no termina de entender cómo funciona, cómo lo comparas, cómo mides el éxito. Lo mismo que pasó con televisión de paga hace 20, 25 años. No es una apuesta hoy en día de Olé como tal, desarrollar un iVoox propio. Creo que estamos experimentando con producto ajeno y estamos revisando la experiencia, tú sabes, de los Canelas, de los Free TV, de todos ellos, conocer cómo está haciendo su paso por la vida en este desarrollo de OTTs, y entonces, sin mayor innovación, pero somos propietarios de mucho y muy fuerte contenido, yo creo que entonces tomaremos una decisión. O sea, extraigo de lo que dices que estamos en una early stage, por así llamarla, donde hay 2 o 3 grupos que se lanzaron bajo este modelo, bajo este formato, y que estáis siendo como inteligentes en esperar
analizar insights y sobre eso ya tomar una decisión si realmente os lancéis con todo aprovechando todos los activos que tenéis. Sí, es como este mismo jefe que tenía yo en Entertainment. Y Entertainment fue de los últimos en sacar un canal en High Definition. ¿Te acuerdas que pasaron del análogo al High Definition? Sí, total. El último y todo así, por el amor de Dios, todo mundo está sacando High Definition. No. Que saquen todos, porque era otra señal además, si se comercializaba aparte, era Mirrorless, que saquen todos, vemos quién funciona, si truenan, y entonces ya que esté más barata la tecnología, que ya se haya democratizado, entramos. Fue una gran decisión porque fue carísimo pasar a High Definition de mucho tiempo, fue súper retador vender publicidad en High Definition y después fue un exitazo y ya fue un paso natural. En este caso creo que muchos grupos, incluso muy grandes, Warner Bros. Discovery y otros, han sido muy precavidos en lanzarse a ese mundo, porque hay que ver cómo termina la industria de salir adelante y los medios y los clientes de asumirlo e invertirlo. Completamente. Oye, y hablando de esto, es que me parece una apuesta enorme y por supuesto esta estrategia que estáis siguiendo pues tiene mucho sentido, ¿no? Pero como grupo de medios, ¿cómo compites con otras plataformas, con otros medios, con otras redes sociales? Porque estáis en una vorágine donde tenéis que atraer y retener al usuario en el consumo de contenido y vuestra competencia ya no es solo la de la propia industria, ¿no? Sino es mucho más grande, ¿no? ¿Cómo lo conseguís? Hoy tenemos, hablando particularmente de Olé Interactive, un mix de servicios que nos ha permitido mantenernos en un liderazgo muy particular, manteniendo la clientela y manteniendo la audiencia. Por un lado, somos propietarios de marcas publishers que hoy amasan millones de fans. Y cuando te digo millones, son millones. Te metes a ver los publishers en las plataformas digitales, tienen millones. Como Playground, como Stranding, como el mismo Testmate o otras varias que tenemos en el grupo. Y eso nos da la potestad de ser medios y de ser quienes conocen a millones de audiencias porque nos dan mucho feedback, sabemos cómo hacer contenido, cómo meter una conversación social que esté, no sé, tocando el tema del mes de la diversidad o tocando el tema de la menstruación o tocando el tema de lo que el feminismo, lo que sea, y lo lideramos. Esos son los medios. Y ahí nos hace tener a la audiencia enganchada y a mis clientes contentos porque tengo millones de fans. Luego tenemos una network, que es lo que te decía. Si bien no somos propietarios de miles de sitios, de miles de videojuegos y de miles de canales digitales, una network con una tecnología bien instalada, con una metodología bien transparente, que en este negocio hay una cantidad de porquerías, bien transparente, te da capacidad de producir contenido, no mantenerlo en tus medios, sino distribuirlo a través de esta network, que nos ha generado no solo grandes beneficios económicos, sino una gran capacidad de distribuir contenido. Pero de nuevo, contenido. La tercera es ese expertise que nos dio mantener nuestros medios y distribuirlo, nos dio la capacidad de montar unos estudios de producción digital y hoy producimos el contenido digital a compañías gigantes como un HBO, como un Amazon, como un Infinity, un FEMSA, Universal Music. Somos la compañía que le produce los contenidos digitales. No estoy hablando de la farmacia de la esquina, estoy hablando de las compañías líderes. De las más top en la industria. Y hoy esta empresa les hace sus contenidos digitales. La cuarta, dado el expertise que teníamos de generar millones de fans y de crear plataformas digitales hasta en TikTok, en Be Real, en todo lo que quieras, nos dio la capacidad de dar el servicio y hoy manejamos las redes de un montón de empresas bien importantes de esa categoría. Entonces, creo que tengo agarrados a las audiencias y a los clientes de una manera muy interesante porque tenemos la capacidad de crear, producir, distribuir y tenemos el know-how porque tenemos millones de fans. Ellos son los que nos dicen para dónde va el pedo. Sí. No, definitivamente. Tienes 3 pilares enormes que apalancas el negocio. Oye, me gustaría hablar sobre una tendencia sobre la OTT, ¿vale? Hay un estudio que se llama Tendencias de la Televisión Conectada que dice que el 98% de las marcas cree que la publicidad en CTV será prioritaria en los próximos 2 o 3 años. Las principales razones, según este estudio, es que potencia mucho más la interacción con nuevas audiencias, aumentan los niveles de participación, mejoran el lifetime value y potencian o controlan mucho más la medición de todo lo que pasa entre contenido y audiencia, ¿no? ¿Crees que este crecimiento se logre de verdad exponencialmente si se mantiene la buena implementación que se está haciendo hoy en día de las CTVs o no? Definitivamente la experiencia como usuario
en la televisión digital es mucho, 1,000 millones de veces más agradable que en la televisión regular. Uno está mucho más regularizada o regulada la capacidad de impresiones o de impactos que tienes a la publicidad. No está retacada. Hoy ves una televisión abierta que tiene 25 comerciales en cada break. Esta está muy regularizada, está muy bien pautada, está muy bien distribuida. Y la experiencia como usuario es mucho mejor. No estás pagando, no tienes un SVOD, tienes un AVOD, pero tienes una experiencia muy buena. Y por el otro lado, el que vende la publicidad tiene una capacidad de impactar a la gente correcta, en la geografía correcta, en el momento correcto, con los fines correctos. Entonces, la experiencia de ambos lados creo que es maravillosa. La tendencia, diría de, güey, esto va para arriba con todo. La realidad es que cuando la televisión de paga se generó, lanzar un canal de televisión era tremendamente complejo, permisos, un canal de distribución todo era muy difícil para poder llegar. Yo me acuerdo la gente que intentó sacar canal de televisión, güey, era fila, no se podía, era muy complejo. Hoy sacar canales digitales resulta muchísimo más sencillo. Está democratizado el pueblo a que todo el mundo saque canal de televisión digital. Entonces, como me hablas de que esos porcentajes van a estar en crecimiento para estas plataformas, el problema es que el crecimiento va así, se está democratizando tanto la oferta que si tú eres propietario de un canal, tus suscriptores se van a diluir en 300 opciones. Versus lo que sucede en televisión, que las opciones eran más reducidas, podías cautivar más a tus audiencias y monetizarlas. Entonces, se te van a diluir en 300 opciones junto con el dinero, lo que mencionaba yo hace rato. Y ese porcentaje de crecimiento se va a dar en opciones, más no estoy seguro que en suscripciones y en monetizaciones. Soy un poco escéptico de los crecimientos de la OTT como hoy está planteada, porque hace falta que se consoliden los grupos importantes y grandes y a partir de ahí empezar a hablar de tendencias y crecimientos. Por ahora está creciendo así para volverse a convertir en esto. Que es lo que siempre ha pasado en la industria, ¿no? Primero se abre y luego se va unificando. Oye, pero es que es necesario porque también necesitas unificar audiencias, pero también para hacerle más fácil la vida a la agencia y a las marcas para invertir sus presupuestos, porque como bien dices, ahora tienes cada vez más complejo hacer una estrategia de inversión en medios, ¿no? Por esto mismo. Pues sí, con OTT creo que es relativamente sencillo porque hoy el día el cliente compra impresiones. Sí. Y si no eres el canal directo, si eres una network, tú le sirves las impresiones o le vendes las impresiones al cliente donde quiera que esté el ojo. Que eso no sucede en tele, ahí sí era tantos millones en Sony, tantos en Warner, tantos en Discovery, tantos en Fox. Y hoy le dices, hoy te vendo 2 millones de impresiones, 5 millones de impresiones en OTT, en televisión digital, en CTV. Oye Jorge, pues retomando con All Interactive, he analizado y el grupo a nivel digital tiene más de 230 millones de usuarios a nivel de audiencia hispanohablante. O sea, me parece algo brutal dentro de la industria y que esté concentrado dentro de un solo grupo. Sé que ha reforzado las operaciones a nivel comercial en México, sobre todo con una oferta muy enfocada en la creación, la distribución y monetización de contenidos, ¿no? Háblame de las 3 grandes áreas que tenéis dentro del grupo. Bueno, el hecho de que esos millones de audiencia de la que tanto nos tratamos de estar mencionando, todo inició con Playground, que es una compañía que está basada en tu bonita España. Ahí la rompió durísimo y se generó una base de audiencia muy importante en España. Entonces nuestros números son realmente incluyendo ese país. Después llegó Playgrounds Américas y también en la versión inglés, español y portugués, lo cual nos dio todavía más alcance. Playground lideró y lidera muchísimo de esas conversaciones complejas que te decía yo, y con ese know-how se adquirieron, produjeron y desarrollaron otros tantos publishers. No me podría saber exactamente de la cuenta, pero son como cerca de 8 o 10 publishers de una temática variada, desde animales, de fútbol, no sé qué, y todos con millones de fans, y ahí es donde nuestra audiencia la suma en total en todas las plataformas digitales. Eso fue nuestro primer negocio, el branded content. Y para quien no esté tan familiarizado con el branded content, es cuando tú eres editorialmente propietario de un medio que tiene millones de seguidores, o lo que tengas. Se acerca con una marca con algún brief en particular, tiene una necesidad de comunicar algo, pero no sabe cómo, o es difícil que se lo crean cuando hablas tú solito de ti mismo, entonces se lo das a un medio para que bajo su estilo hable de ti, con garantías en KPIs y en audiencias, y lo sirves a las personas indicadas que son interesantes para el cliente.
Es un formato muy clásico, súper funcional, no es costoso y está muy en boga porque los chavos se la viven, sobre todo en el video, y ahí es donde a ellos les vamos viendo contenido súper catchy, pero con marca y contenido. Ese es el negocio principal que tenemos. El Ad Network que te mencionaba, PML, que creció en inventario, 60,000 sitios y aplicaciones premium donde servimos publicidad en video, en streaming, rich media, display y CTV gaming. Y la tercera es el estudio, que nos ha dado oportunidad de producirle contenido digital a decenas de marcas premium en Latinoamérica. Esos son los tres y eso se creó en 2 años y medio ya como grupo tal cual. Oye, me hablabas de Playground al inicio y tiene una diferenciación enorme en sus contenidos. Son unos contenidos que de verdad saben cautivar a la audiencia en México y en el resto de países hispanohablantes. ¿Qué lo hacen tan únicos? Sabes que originalmente sus formatos, había unos formatos que han sido replicados por muchos de nuestros otros fans que son los competidores, porque nos han copiado un chorro de cosas. Pero los formatos con los cuales iniciamos, hablando de diccionarios, de social experiments, de una cantidad de formatos que fueron bastante bien recibidos por millones de personas. Eso fue lo primero que nos puso en el spotlight. Después la temática, lo que te mencionaba, Playground se ha jactado y es muy caracterizado por hablar de todos aquellos temas que incurren en un mundo mejor desde cualquier perspectiva. Y esta generación, nuestra generación no tanto, pero otra generación más chica, está tremendamente interesada en la ecología, en la inclusión, en la tolerancia a las mujeres, a las comunidades LGTBQ, en los animales. Y esa connotación y esa editorialidad la tiene Playground muy suya. Hace todas las notas del mundo, te pone el mundo a nivel noticioso de una manera que cualquier chico de 20 años pudiera estarlo compartiendo en la calle. Y ese tipo de conversación lo llevamos al resto de nuestros publishers, lo llevamos a nuestras producciones a los clientes y fue un hitazo. Oye, y teniendo en cuenta este tipo de contenido, ¿cómo determináis cuál es el contenido que mejor funciona? A nivel estructura, formato y el trasfondo de la noticia. Yo eso mismo lo pregunto mucho a los chicos que están en operación todo el tiempo. Es muy interesante saber, ¿por qué recomiendas que sigamos vendiendo esto? Exacto. Pues es benchmark, tal cual. Porque además un formato en una plataforma performa de una manera interesante y al mes Mark Zuckerberg te cambia el algoritmo y ese formato ya no funciona. Entonces mientras este chavo sigue moviéndole los hilos a sus plataformas, al igual que las otras, es difícil generar un histórico de vamos tras estos formatos, esta comunicación, que todo lo cambie. Entonces tienes que estar diario desarrollando nuevos formatos y probándolos y conforme funcionan los llevas a las marcas y punto. No hay tecnología, es puro feedback y benchmark. Está increíble porque eso es la base del éxito que tenéis hoy en día. Cuando empujaste All Interactive desde México hace 3 años, bueno, menos de 3 años, porque decías que el primer año era pandemia, fue realmente difícil, pero has crecido la compañía de 0 a millones de dólares, a 43 empleados en México, a más de 140 en Latinoamérica. O sea, ¿cómo has conseguido tal crecimiento y también cómo consolidar el negocio en tan poco tiempo, ¿no? Es que me parece un reto enorme. Bueno, en primera, no soy yo otra vez, hoy me toca representarlo acá, pero desde quien tuvo la visión original, es un chico que hoy es mi jefe, se llama Gustavo Gómez, que es un tipo brillante. Él tuvo la visión de crear una compañía de televisión que desarrollara propiedades digitales que no eran propiamente las OTTs. Cualquier compañía de televisión se va por las OTTs, ¿no? Bueno, creó publishers, creó dinámicas, creó estructuras. Y luego se contrató, Juanjo, una cantidad de gente talentosísima en todos estos países, muy joven, muy talentosa. Y creo que el secreto fue que tanto Frank Cusco como Gustavo, yo mismo en todos mis equipos, hemos dejado, chicos, ustedes saben de esto, ustedes crecieron con esto, díganos para dónde. Súmale que eso, tuvimos un gran frente comercial que nos permitió llegar a las marcas. Las marcas olieron, reconocieron de, tengo buenos vendedores y además tengo unos equipos de chavos maravillosos que saben de lo que están hablando, que entienden a dónde quiero llevar mi marca, que se ve como que ya está, huele como a viejita y ellos la van a reformar. Fue una bonita mezcla y ahí están los millones, gracias a Dios. Está increíble. Oye, si te preguntara realmente cómo has crecido
tu negocio a nivel comercialización, tanto propia como representada, que bien decías antes. ¿Cuáles son las claves para lograr que estas conexiones que te permiten de verdad exponenciar tu nivel de comercialización y llegada a clientes? Hay ahora hay muchos podcasts y gurús de la venta, así como llevarte a ser un vendedor estrella y ya sabes, hay una cosa que no había hace 25 años que ahora los escucho y digo, ay, cara, está como muy raro. Para mí es muy sencillo porque basta de estar seguro que traes un buen producto. Eso es lo primero. Sí, pues sí. Si tienes un buen producto, que ojo, conozco cantidad de compañías que tienen buenísimos productos y y truenan como chinampines. Pero si traes un buen producto y el vendedor, sea lo que sea, de verdad se apasiona y cree con lo que traes y forja buenas relaciones y considera que son personas con las que estás negociando y se preocupa porque le vaya muy bien, creo que yo, sin temor a equivocarme, no sé, de cada cliente que traigo me recomienda con 3. A ese nivel de exponenciación la ola va. Y no por mí, sino porque hacen tan buena chamba en la compañía que hoy mismo recibí 2 mensajes de Jorge, me hablaron de no sé qué, de la compañía. Qué maravilla. Entonces, buen producto, gran vendedor, parece una fórmula así de, güey, pues qué obvio. Pues sí, pero no es tan sencilla. Pero está claro que tener un buen nivel de satisfacción produce orgánicamente como un sistema de referral. Sí. ¿No? Es que nuestro negocio tú lo conoces más que nadie, es de mucha referencia. No puedes tener 300 vendedores en la industria. Entonces tienes una base módica, pero se va corriendo la voz de están haciendo un buen trabajo, justo. O sea, hay que manejar este negocio de digital, hay que ser muy transparente porque he conocido cada basura de negocio que roban a mucha gente. Entonces, manéjale las cosas transparente al cliente, edúcalo porque es digital, es complejo, no le hables con tecnicismos para que se quede con cara de what. Y crea una comunidad de clientes y producto y eso crece solito. Ya le va echando agüita de vez en cuando y Oye, ¿qué aspectos tenéis en cuenta a la hora de sumar nuevos socios comerciales? Eso es una pregunta importante porque Olé lo ha hecho desde toda la vida, ¿no? Olé Communication desde toda la vida de traerse HBO, de NBC y todo eso. No hay una fórmula, yo nunca he leído unos estatutos de esto es un checklist para hacerse de un partner. Lo que sí veo es que la gente de Olé Communications en Miami, Juanjo, es gente tan honrada, tan seria, tan humana, tan profesional, que lo único que buscan es que el partner tenga las mismas características. Si llega alguien tremendamente agresivo y poco considerado con su gente, va para atrás, así sea fucking de siempre. O si llega una empresa que a lo mejor ha hecho dinerales, pero que gobierno, que mira que por acá damos, va para atrás, así seas quien sea. Esta gente busca empresas y personas sanas, con buenos productos y buenas intenciones. Por eso te digo que lástima que no tengo una respuesta así como para decirte, mira, tecnología, imagen, no. Hemos hecho alianzas con empresas muy chiquitas y gigantes. Hoy somos la unidad comercial de Universal Music. Hoy somos la unidad comercial de Endemol Mundo en América Latina. Hoy somos la unidad comercial de TESME, 45 países. Y eso es porque detrás de esas empresas son personas maravillosas. Qué bueno. Creo que no hiciste check, como bien decías, pero has dejado de entrever muchas cosas importantes. Oye, llegamos a un punto de entrevista donde hacemos una dinámica, es súper fresca, divertida, donde te lanzamos unas preguntas y nos tienes que responder de manera inmediata, sin pensarlo. O sea, tienes que salir de tu inconsciente casi. Ok. ¿Vale? Son fáciles, es rápido. ¿Estás listo? Nunca, pero bueno. Vale, pues te la voy lanzando. ¿Televisión de paga o OTT? OTT. ¿Es VOD o TVOD o AVOD? AVOD. ¿Mercadeo, afiliados o producción? Mercadeo 100%. ¿Inteligencia artificial o inteligencia humana? Inteligencia humana. Inteligencia humana. Oye, voy a cortar aquí porque me gustaría ir a la primera pregunta, a tu respuesta. Te has pasado 20 años trabajando en televisión de paga. Y ahora resulta. Pero y ahora me has dicho OTT. ¿Por qué? Cuéntame. Porque se va a oír mal para todos mis clientes y jefes, pero nunca fui un consumidor de la televisión de paga propiamente. Nunca. O prefería rentar
comprar las series en DVD o comprarlas o ir al cine o ver películas, pero nunca podía consumir televisión de paga. No sé si porque me estresaba ver anuncios de la competencia que yo no tenía y tenía que hablarle a mis ejecutivos, a mis directores, o porque, no sé, no soporto estarlos viendo unas cada semana, entonces yo sí me compraba mi temporada de Lost, de 24, ¿te acuerdas de 24? Claro. Entonces sufrí mucho y hoy cuando te soy famoso, feliz como audiencia y feliz como comercial. Entonces 100%, eso no me gusta. Oye, perdona todo mi pasado. No te preocupes. Te digo una cosa, que teniendo tantas experiencias que has tenido en la industria de medios, TV paga, ahora en digitales, en toda el área de comercialización siempre, donde te sientes y se nota, que se nota que te sale increíble. Me gustaría que nos compartieras un tip o un aprendizaje que para ti fue fundamental en tu carrera. Foco y disciplina. Se lo dije hoy a mis hijas que me llegó una brillante de la chamaca, pero con unas calificaciones tremendamente malas. Y además quería un permiso para hacer clases. Foco y disciplina. Foco y disciplina porque hagas lo que hagas, hay tanto distractor, cada vez hay más distractor en lo que hacemos. Muchísimo distractor. Y te vas para acá y nunca llegas. Para mí el foco es todo, y ese foco mezclado con disciplina es una fórmula para llegar a donde quieras estar. No le veo otra razón. A lo mejor soy muy militarizado, según dijo mi hija, que era muy rudo, pero yo creo en ese foco y disciplina. Buenísimo, pues creo que es un gran consejo para nuestra audiencia. Oye, Jorge, te agradezco mucho tu tiempo, el haber compartido tu experiencia, tus conocimientos. Creo que va a ayudar a inspirar a muchas personas de la industria que nos están viendo. Ojalá. Quiero que sepas que aquí tienes tu casa, que puedes volver siempre que, bonita, que quieres. y nada, quería darte la oportunidad, si quieres agregar algo de valor para la audiencia, pues muy buen momento. Pues más bien, para mí sería un agradecimiento público porque estoy en un momento, te lo platicaba, tú estás a punto de llegar a tus 40 dependiendo cuando esté el podcast al aire, y yo los pasé hace rato, pero estoy en un momento profesional y personal maravilloso, y eso ha sido gracias a tanta gente, incluyéndote a ti, mucha gente que me ha dado una oportunidad, que he creído, mucha gente que me ha seguido, mucha gente que me ha retado, y si alguien de esas personas llegara a escuchar este video podcast, es agradecerle, porque esto no se hace solo, de ninguna manera, definitivamente, ni de cerca. Así es que gracias. Jorge, gracias a ti por estar acá. Cuéntanos a la audiencia dónde te pueden encontrar, cómo se pueden conectar contigo. LinkedIn es lo que uso nada más. Jorge Murillo, creo que nada más lo tengo así. Por ahí lo tengo, Jorge Murillo. Jorge Murillo, All Interactive, ahí te pueden encontrar. En LinkedIn. Pues muchas gracias. Perfecto, Jorge. Oye, pues esto ha sido Way to the Top. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Como sabéis, cada quincena entrevistamos a las mentes más innovadoras de la industria. Te invito a que te suscribas al podcast. Me puedes encontrar como Juanjo Artero Oficial en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Esto fue Way to the Top. Comparte este episodio si te gustó. Síguenos en Spotify y YouTube y recuerda que encontrarás un nuevo episodio todos los martes. No olvides registrarte en la newsletter para recibir la información más actualizada sobre tecnología, tendencias de marketing y las innovaciones del momento. Para estar más conectados, sígueme como Juanjo Artero Oficial en redes sociales.